tardes. De la Asociación Toxicológica Argentina le damos la buenas tardes a quienes nos acompañan y agradecer a la médica especialista en toxicología, Linet Alarcón Franco, que es máster en investigación de neurotoxicología y neuropsicofarmacología de la Universidad Cooperativa de Colombia, que como nos ha contado, ella está en la sede de Medellín, para abordar un tema emergente en nuestro subcontinente que es realmente muy importante, como lo que tiene que ver con los desafíos que van apareciendo en cuanto a la crisis de los opioides, que algo lo veíamos muy allá en el norte y que hoy en Sudamérica es presente, Colombia, Ecuador y en Argentina, que hemos tenido eventos también significativos acompañados de muerte. Así que yo creo que es un tema muy importante y lo vemos así de la Asociación Toxicológica Argentina y agradecemos la participación de todos quienes nos están acompañando, especialmente de la disertante. Así que le damos la palabra, muchas gracias. Y si hay preguntas, le pido por favor que las dejen en el chat y se las volcaremos a la doctora al finalizar su disertación. Perfecto, bueno, un saludo para todos y todas. Por acá son las 6, por acá son las 4 de la tarde, por allá son las 6. Exacto. Quiero empezar con una mini lectura hablando un poco sobre que la mayoría de las crisis en salud tienen que ver mucho con las intervenciones estructurales y sociales que también hacen parte de nuestro trabajo. Entonces, esta frase de la doctora Emily Mendenhall, que me gusta mucho, muchos médicos simplemente creen que las intervenciones estructurales y sociales no son nuestro trabajo. Pues ya vemos que hay que regresar mucho a eso para poder responder también a este tipo de crisis. Y este es un artículo que les recomiendo de una de las revistas de crónicas más importantes de nuestro país. Es un artículo muy viejo, es de el 2011, pero inicia así. Yo se lo pongo siempre a mis estudiantes, de pronto si alguno está conectado lo recordará. Esta es la última vez que voy a hablar de esta vaina. Lo he tenido que hacer varias veces en las hospitalizaciones, en consulta con mi psiquiatra, en el proceso de recuperación con el grupo. Esto ya no tiene sentido. Mi vida va por otro camino y recordarlo es muy doloroso. De esto no se habla en mi casa, nunca se toca el tema. Es una condición tácita entre mis dos hermanos y padres. El mensaje es, si usted está bien, nosotros lo ayudamos. Si usted está mal, paila, no cuente con nosotros. Pero eso nunca se ha dicho en palabras, los hechos hablan por sí solos. Hoy mi mamá ve una jeringa y entra en pánico, empieza a llorar. Ella dice que si la tienen que operar, prefiere morirse antes de que le pongan fentanil en la anestesia. Hoy en día no me afecta la abstinencia, ni siquiera tengo craving, es decir, no siento ni la necesidad ni el deseo de consumir. Eso fue lo que llevó al fracaso de mis tratamientos anteriores. Aunque mi cuerpo estuviera limpio, mi mente seguía ansiosa por conseguir y consumir. Solo un día, como 6 meses después de haber parado, fui y compré una ampolla de meperidina. Tenía la certeza de que ya no me subyugaba y al contrario, era yo quien la dominaba. En base media, me pinché y cuando iba por la mitad me detuve. ¿Qué mierda estoy haciendo? Me pregunté. Entonces volví a vivir toda la película. Es una crónica espectacular sobre uno de los primeros anestesiólogos colombianos que sufrió la batalla contra el fentanil. Es escrita también por un médico y ha ganado muchos premios. Esta crónica fue escrita por Samuel Andrés Arias, que es un médico de aquí antioqueño. Se la recomiendo. Entonces voy a hacer, aquí me quedó aquí mal escrito, una crisis resumida. Quedó más que resumida, quedó resumida. Entonces, lo primero es que el 60 al 80% de las muertes alrededor del mundo relacionadas con sobredosis y con drogas tienen que ver con opioides. El 70% específicamente son con fentanil y sus derivados o los nuevas drogas, no necesariamente fentaniles o relacionadas, que vamos a hablar al final de ellas. 600,000 muertes alrededor del mundo, de esas 106,000 en 2023 en Estados Unidos. Aquí hay que hacer un hincapié en que cuando hablamos de estas muertes es usualmente que han encontrado en los análisis forenses concentraciones de fentanil, y hay que tener en cuenta que hay una acumulación anormal en los cadáveres del fentanil y por eso es muy difícil a veces poder hacer la asociación. Entonces por eso se hacen asociaciones de muertes. No necesariamente el desencadenante fue este, porque a veces vamos a ver combinaciones con también nuevas benzodiazepinas y con metanfetamina, pero en general pues digamos que en estas asociaciones podemos asignarles estas muertes. Vamos a hablar de la escala, la escalada y la descalabrada.
vamos a hablar de la escala analgésica de la OMS. La escala analgésica de la OMS surge en 1984 como una necesidad urgente de poder optimizar el manejo analgésico de nuestros pacientes. Nosotros principalmente, esto fue creado sobre todo para los países subdesarrollados, para guiarnos en cómo debíamos usar estos medicamentos. Nosotros realmente en los países principalmente suramericanos hemos tenido casi todo el tiempo una disposición, una disponibilidad de opioides más baja que lo que ha tenido Europa y principalmente Estados Unidos. Siempre tuvimos unas restricciones muy tácitas y adicionalmente no teníamos mucha disponibilidad en nuestro arsenal. Eso también en parte ha sido protegido, eso ha sido digamos, un factor protector para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta escala analgésica se convierte luego como en un estandarte de el marketing y de las empresas dedicadas a la venta de opioides, porque empiezan a imponerla y sobre todo a bajar los escalones, a pasar patologías y necesidades de opioides de baja potencia o de no opioides, enfermedades como una extracción de un molar, cualquier procedimiento odontológico, pasarlo al segundo escalón, y eso lo empiezan a hacer con personal necesariamente no médico o lo que llamamos a veces visitadores médicos, que muchos de estos no son profesionales y que simplemente a partir de incentivos económicos empezaron a explicarles a los médicos todos los médicos de atención primaria la necesidad de iniciar opioides en pacientes que no necesitaban opioides. Y por eso tenemos acá en la escalada de la venta de opioides, pues a la familia Sackler. Hay un libro alrededor de esta historia, hay una serie de Netflix que se llama Painkiller, muy famosa. En 1990 Purdue desarrolló el Oxycontin. En 2012 se prescribieron 282 millones de Oxycontin, Vicodin y Percocet. También generó alrededor de 35 mil millones de dólares hasta que se vino la descalabrada. Y la descalabrada es cuando se empiezan a dar cuenta que definitivamente esta escalada de venta de opioides empezó a generar dependencias, accidentes, un montón de situaciones de salud pública graves en los Estados Unidos. Desde el 2011, o sea, en 2007 Purdue ya le pusieron multas. Eso se quedó muy callado. En 2011, Nora Volkow, que es la directora de la NIDA en Estados Unidos, dijo, hay epidemia de opioides, nadie le paró bolas. Apenas en 2017, Trump dijo, oh sí, hay epidemia de opioides. Entonces ahí empezaron a hacerse algo que ya, digamos que en ese momento era complicado, que era frenar la producción y la prescripción y empezar a ponerle muchas más restricciones a la prescripción, pero la gente ya estaba adicta. Entonces ahí empiezan a buscar la sustancia en el mercado negro, en las calles, y empieza a aparecer, si hay oferta, hay demanda, aparecer múltiples opioides en las calles, tanto de prescripción como nuevos opioides y opioides de tipo ilegal. En 2020, 3.000 demandas que enfrenta Oxycontin, ¿cierto? Todavía sigue ahí. Para 2022 le tocó ofrecer 6.000 millones de dólares para resolver la demanda alrededor de esta. La pugna continúa, esta historia continuará porque digamos que los afectados siguen alrededor, la empresa pues ya quebró, pero la situación sigue ahí como a nivel legal. Vamos a ver cuáles son los escenarios de consumo. Yo les planteo unos, pero obviamente hay muchos más escenarios. Digamos que yo mentalmente los he organizado de esta manera. Tenemos abusadores de opioides de receta que tienen su propia receta, ¿cierto? Van donde el médico, tienen una patología y el médico se la receta. Ellos pueden empezar a abusar de su propia receta. Abusadores de opioides de prescripción, pero con receta ajena. Entonces, de la abuela, de la tía, de la prima, ¿cierto? Que empezaron a robárselos. Personas que se inyectan drogas, PID, por ejemplo, heroína, los heroinómanos de hace muchos años con esta epidemia de heroína que principalmente tuvo su epicentro alrededor de los años 70, alrededor de los años 80, incluso hasta los 90 fue muy fuerte a nivel de Europa, Italia, España, Reino Unido, incluso tiene varias películas, y en Estados Unidos. Tenemos personas que se inyectan PID, pero ya estos nuevos derivados y fentanilo, y tenemos unos escenarios de abusadores que no tienen receta, como el que vemos en la fotografía, que se roban las recetas, que se meten dentro de las farmacias, que se ocultan en las farmacias, y tenemos los abusadores de opioides en general totalmente
ilegales por vía oral, ¿cierto? Porque no solamente ya el fentanil en Estados Unidos y en la frontera con México se encuentra, esto fue por ejemplo encontrado en Massachusetts en una casa antes de San Valentín, estas pastillas contenían fentanilo. Entonces ahí es importante hacer hincapié que el fentanilo que nosotros conocemos acá usualmente es ese fentanilo que se utiliza en cirugía, ese fentanilo que viene en ampolla, ese fentanilo de uso intrahospitalario, pero que allá tenemos fentanil llamado como China White, que son un montón de fentanilos en comprimidos, en forma oral, en forma esnifada, para uso en las calles ilegal. Tenemos entonces que un poquito rápidamente recordar la farmacología de los opioides para poder entender un poco qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos una clasificación general de los opioides y ellos van a estar están divididos en naturales, en semisintéticos y van a tener diferentes familias. Recordemos que opiáceo es los fármacos que provienen directamente del opio y opioides, todos los fármacos que no necesariamente provienen de la morfina, ni de la codeína, ni de estos opiáceos, pero que tienen un tipo de acción sobre los receptores opioides. Entonces aquí tenemos principalmente, la heroína fue la primera abusada, obviamente el primer abusado, pues si nos vamos fue en la época del opio y las guerras del opio, pero en cuanto ya a fármacos específicamente hablamos de la heroína que fue creada por Bayer como tratamiento de la adicción a morfina. Luego hay un abuso de oxicodona y hidrocodona principalmente en los Estados Unidos, en países latinoamericanos y en países como alrededor de Euroasia, codeína, uso de codeína en forma líquida en los antitusígenos como el LIAN, y tenemos principalmente en la India, en países subdesarrollados y en África, abuso de tramadol, abuso de tapentadol, y a nivel de Estados Unidos principalmente el abuso de fentanil y sus derivados. A nivel de los receptores opioides, simplemente recordar que se han hecho varias clasificaciones, seguimos utilizando la clásica que es mu, kappa y delta. Los efectos, digamos que les han ido cambiando en cada reunión. Bueno, la BioFar le puso la nomenclatura molecular le puso otros nombres, pero en general seguimos hablando de lo mismo, con unos efectos sobre los receptores, principalmente receptores acoplados a proteína G sub I o sub O, que son principalmente inhibitorios y por esto van a disminuir ese ingreso de calcio y de esa manera producen esos efectos inhibitorios y analgésicos. Y posteriormente se producen los antagonistas. Entonces tenemos los antagonistas como la naloxona, la naltrexona, que eso es muy importante que entendamos que vamos a ver que tenemos una cantidad de agonistas opioides inimaginable, pero antagonistas opioides nos hemos quedado cortos en producción de nuevos antagonistas opioides. La naloxona principalmente para el tratamiento de las crisis agudas y la naltrexona en otros tipos de tratamientos como el trastorno por uso de opioides o incluso para otras adicciones diferentes como el alcohol e incluso para trastornos disociativos. En la farmacodinamia, como ya les había dicho, esto es muy importante que lo tengamos ahorita en cuenta porque pues esto puede ser muy molecular, pero vamos a entender qué es lo que pasa con el fentanilo. Aquí tenemos la proteína G, que la proteína G, digamos que el receptor de opioides acoplado a proteína G, y como tal tiene una estructura que es como una costurita que pasa por la membrana y se van a dar esa unión en uno de esos puntos específicos. En alguno de esos puntos la morfina tiene una característica muy acuosa y entonces ya se va a difundir aquí de un modo muy restringido y va a tener un punto de unión ortostérico muy, muy estricto. Vamos a ver que los nuevos opioides pues son mucho más flexibles en ese tipo de unión y por eso vamos a tener problemas mayores a la hora de responder, digamos, desde el punto de vista farmacológico con antagonistas. Entonces tenemos también algunas potencias equianalgésicas que también van a ser importantes para entender por qué la epidemia es tan compleja, porque tiene que ver mucho con la equianalgesia. Entonces, usualmente estas equianalgesias se hacen a partir de la morfina, teniendo que la dosis equianalgésica frente a las dosis de morfina. Entonces nos dicen que el fentanil está alrededor de una potencia entre 70 y 100 veces más potente que la morfina. Eso va a depender también mucho
mucho de la manufactura del fentanil. Ya vemos que puede variar dependiendo del tipo de fentaniles y los cambios que le han hecho a la molécula de fentanil. Vamos entonces a hablar de ellos, el fentanilo y sus derivados. Entonces, esta es la estructura molecular del fentanil. Tiene su grupo anilina, que es una amina unida a un anillo aromático, tiene su grupo propionil, tiene un anillo de piperidina, tiene estos grupos feniles y estos grupos feniletil. Eso es importante porque a partir de eso se van haciendo cambios a la estructura, entonces, bueno, le unen un grupo acetilo, entonces ya es acetilfentanil, y así sucesivamente le ponen un grupo halógeno, como en este caso un flúor, entonces creamos el fluorofentanil, que es un fármaco mucho más cardiotóxico porque el flúor es uno de los elementos más electronegativos de la tabla periódica y fuera de eso ya es reconocido él solito per se por ser cardiotóxico. Entonces así ha sido como, digamos, la producción. El fentanil es muy antiguo, desde 1960 fue sintetizado y fue luego aprobado y más o menos van apareciendo sustancias también que son opioides que no son tan reconocidas, que nunca llegaron por lo menos a Sudamérica, como lo que es la U447-700 y otras, pero finalmente van escalando en potencias. Entonces aparece para el 2017, después de empezar la crisis del fentanil alrededor del 2015, una crisis de carfentanil en el 2017, que fue la segunda droga más allá en plasma después del alcohol en este tipo de pacientes en los decesos encontrados en los Estados Unidos. ¿Qué más fentaniles han salido? Entonces hay, después de las muestras, cuando se encuentran las muestras, se encuentran fentanil, carfentanil, acetilfentanil, como les decía, furanil, los fluorofentanil y más recientemente de los últimos fentaniles que fueron encontrados fue el tetrahidrofuranilfentanil, ¿cierto? Todos con potencias un poco variables que varían entre 15 veces más potente, 40 veces más potente que el propio fentanil. Miremos un poco acá la información alrededor de estas fentanil en otros países, incluso en Suecia podemos encontrar entonces que actualmente lo que se ha encontrado más en la mortalidad son el furanilfentanil como uno de los más implicados en las muertes y el fluorofentanil, como les decía, que fue identificado en 33% de las muestras en Florida post-mortem. Ahora hablemos un poco de, bueno, entonces, ¿qué explica por qué cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente intoxicado por opioides que debería responder muy bien a la naloxona, qué es lo que según estos nuevos estudios nos está mostrando por qué no responden bien? Entonces, este estudio muy bonito de la Universidad de Bristol nos está mostrando la anomalía en la farmacología del fentanilo. Uno, tiene un rápido inicio de acción, tiene una potencia muy alta, tiene una distorsión del ligando o lo que llaman ahora un ligando sesgado y ese agonismo sesgado produce también unos cambios que no van a ser bien fácilmente atendidos por la naloxona. Tiene una inducción de una rigidez muscular conocidísima por los anestesiólogos históricamente, que es el famoso tórax leñoso. Adicionalmente tiene un efecto de laringoespasmo por un agonismo alfa 1 muy particular que la naloxona tampoco puede revertir, al igual que la rigidez muscular. Tiene una sensibilidad reducida a la naloxona por esa misma explicación. Tiene una discrepancia entre lo que yo les decía, la potencia in vitro y lo que podemos encontrar in vivo. Puede interactuar con ese sitio de unión ortostérico de una manera muy diferente a la morfina. Como es mucho más liposoluble, él en vez de digamos, unirse a un solo punto ortostérico único, como lo harían la mayoría de los opioides, él se puede unir en esa proteína G que les mostré ahorita en la costurita a nivel de el bucle 6, el bucle 7 y entonces al unirse de una manera, de más de una manera, entonces la naloxona actúa aquí, pero entonces él se mueve para un lado, esa flexibilidad que tiene va a generar, entonces aquí podemos ver cómo se puede unir en diferentes puntos de la proteína G, esto que estamos viendo ahí es la membrana plasmática de la célula con los puntos de unión diferentes que tiene este fentanilo. También tiene ese grupo fenetilo que ahorita les mostré que porque era importante, que se posiciona hacia el lado intra y extracelular.
también el nitrógeno protonado que tiene central, que va a interactuar específicamente de una manera muy firme con esta localización especial en el receptor, tiene una ruta de entrada única, que yo les decía ahorita, entre los dominios transmembranales 6 y 7, y una liposolubilidad excepcional, que comparado frente a la morfina no es igual. Ahora entonces hablemos que para acabar de ajustar, o sea, ya no siendo el panorama muy desalentador, empezaron a producirse nuevos opioides. Yo leí algo que decía, bueno, no se sabe para qué produjeron esos nuevos opioides, porque realmente no se necesitaban nuevos opioides en el sentido de potencia, a no ser de que fuera de pronto importante, sobre todo crear opioides que no fueran por la vía de la beta-arrestina para disminuir ese riesgo de adicción y dependencia, pero no necesariamente de más potencia. Muchos dirían, no, se necesitaban más opioides para anestesiar o sedar gente que ya era dependiente o adicta al fentanil, que seguramente no le íbamos a poder operar ni sedar con nada. Entonces, pues, de alguna manera se crearon un montón de nuevos opioides, y en 1970 ya se habían creado unos agonistas muy potentes y capa débiles, como son los U-Drugs. Estas U-Drugs, digamos que nunca fueron aprobadas por la FDA, no salieron, digamos, a comercialización, se quedaron como ahí en ese mundo underground. Ya para 1999 se crean otras U-Drugs, pero ya más agonistas hacia el agonismo más kappa que mu, y luego aparecen, para empeorar el panorama, los famosos nitazenos. Entonces aparecen para el 2000 el letonitazeno, toda una familia nueva no relacionada con estructuralmente con el fentanil. Para el 2012 el isonitazeno. Para el 2003 aparece el doxilam, que es el HO 7921, que ese sí lo hemos escuchado y probablemente lo usemos como relajante muscular, que es la doxilamina, pero allá se puede encontrar en Estados Unidos con potencias mayores. Y para el 2018 aparecen los benzimidazoles, como la brorfina y la etorfina. Se han descrito que estos medicamentos tienen una potencia hasta 1000 veces superior a la morfina. Aquí tenemos más o menos cómo ha sido la aparición en las muestras de los cadáveres en Estados Unidos desde el 2016 hasta el 2022. Entonces empezaron a ver, a pesar de que las U-Drugs se empezaron a sintetizar en el 70, salieron a las calles alrededor del 2016, empezaron a producir muertes alrededor de esa época. En 2017 aparece la N-etilpentilona. Estas como tal son catinonas. Tenemos también, aparecen en 2018 nuevos fentaniles. Para el 2019 aparece en estas muestras de sangre el primer nitazeno, isosonitazeno, que no fue el primero sintetizado, pero sí fue el primero que aparece relacionado con muertes. Aparecen los cannabinoides sintéticos. Y para el 2021 aparece el metonitazeno, que ha sido el más difícil de manejar a nivel clínico y a nivel prehospitalario, porque es el que menos responde a la naloxona. Y pues al final aparecen estas pentilonas, que son catinonas muy poderosas, y que la gente está haciendo cócteles de todas estas sustancias. Entonces en los cadáveres, usualmente las personas fallecidas no encuentran una sola sustancia, sino que encuentran una combinación de nuevas sustancias psicoactivas. Aquí tenemos la positividad en muestras de nuevos opioides. Entonces los dos, si vemos cómo ha venido evolucionando. Entonces, aquí para 2019, como les decía, el isotoniastaceno fue el que presentó como mayor pico, pero ya luego para el 2020 aparece la brorfina, que es este benzimidazol, y así se van hasta que ahora en 2023 lo último que tenemos son estos N-pirrolidinos nitazenos. Para acabar de ajustar. Entonces, adicionalmente a eso, no solo tenemos estos productos, sino que tenemos contaminantes de estos productos. El contaminante más famoso, principalmente hablamos de la famosa silacina. La silacina fue sintetizada por Bayer en 1962, la FDA la aprobó y
sigue solamente aprobada exclusivamente para uso veterinario, se comercializa con estos nombres y es un potente agonista alfa 2, o sea, primo y digamos, el mecanismo de acción de la dexmetomedina, de la lofexidina, de la clonidina, pero pues obviamente este tiene un efecto más a nivel del sistema nervioso central, más sedante, pero también tiene ese efecto periférico de la clonidina, hipotensor, que genera bradicardia. En 2007 aparece el primer reporte como contaminante de heroína en Puerto Rico y en Filadelfia. Y para el 2014 se describe el toxídrome con unas dosis letales muy variables, entre 40 y 2.400. O sea, que la silacina per se, por sí sola, así no esté combinado con fentanilo, ya produce un toxídrome que produce depresión del sistema nervioso, bradicardia, depresión respiratoria, hipotensión, miosis e hiperglicemia. A nivel neurológico, adicionalmente, podemos ver arreflexia, astenia, ataxia, visión borrosa, mareo, somnolencia. A nivel de respiratorio, pues principalmente la apnea. A nivel cardiovascular, toda la parte de esa disminución del tono simpático como hipotensión, bradicardia, también arritmias ventriculares. A nivel endocrino vemos hiperglucemia, que nos ayudaría un poco también como con la diferenciación. La miosis también es igual en la toxicidad por opioides, y en raras ocasiones vamos a encontrar también hipotonía, sequedad de la boca, porque la silacina tiene unos efectos también colinérgicos anticolinérgicos que podrían aumentar esos signos. Entonces, en la calle la empiezan a llamar TRANC. ¿Qué es el TRANC? Es la combinación de esa silacina, o sea, este medicamento veterinario, con el fentanil, para potenciar los efectos del fentanil y sobre todo como para poder disminuir los costos en la producción del fentanil. Entonces vamos viendo que para 2018 se empiezan a aparecer en Estados Unidos la combinación de, porque antes, como sabíamos, había silacina, heroína, luego, bueno, listo, entonces silacina, fentanil. Entonces, para 2023 se dice que las muertes por esta combinación han aumentado más de 1.170% comparados con las muertes por fentanil antes del TRANC. Adicionalmente, ¿qué vemos con el TRANC? Listo, la persona no se muere, no hace el toxídrome TRANC, pero hace un daño muy parecido al cocodril, el antiguo cocodril que estuvo por allá sonando y produciéndose en Siberia, que era esta heroína barata, que era la desomorfina producida en esa época, muy parecido. Entonces, como se produce una disminución de la presión arterial, una disminución del flujo sanguíneo periférico, se empiezan a dar úlceras, abscesos y daño en la piel. De por sí, los pacientes consumidores de opioides tienen un prurito crónico y entonces se rascan más más la hipotensión, entonces empiezan a hacer unos daños que fue los que vimos acá principalmente en esta imagen, ¿cierto? Entonces complica el panorama de los consumidores crónicos, aumentando también, por ejemplo, otra de las cosas que más les da a los consumidores, por ejemplo, de drogas inyectables, que es la endocarditis derecha. Entonces, ¿qué enfoques de tratamiento tenemos? Entonces, los enfoques de tratamiento los vamos a dividir en 3 escenarios. ¿Qué vamos a hacer en la intoxicación aguda? Tratamiento del trastorno por uso de opioides, y qué vamos a hacer a nivel de reducción de daño. Entonces, a nivel de intoxicación aguda, pues vamos a dividirlo en la reanimación a nivel de atención prehospitalaria y cómo se va a dar o cómo vamos a hacer esa reanimación en los servicios de urgencias. Entonces, se dice que el 80% de muertes por sobredosis ocurren dentro de las casas. Entonces, ese es un problema muy grande porque allá no estamos, allá no están los APHs y allá solamente están todas las actividades de reducción de riesgo, que ahorita las vamos a nombrar, que en Sudamérica específicamente y principalmente es donde más déficit tenemos de eso, porque también hay unas ideas muy parroquianas frente al tema. Entonces, por eso no hemos podido lograr cosas que ya se han logrado en Europa, en Estados Unidos, en Reino Unido, frente a la reducción de daño. Este algoritmo lo adopté, pues es el que publica en la revista de Circulation, se publica un algoritmo y yo lo adapté como para esta charla. ¿Qué hacer tanto la persona que está afuera, que no es necesariamente médica, que puede ser un lego, los que pueden ser entrenados, familiares de consumidores, los propios consumidores que deben ser entrenados? Entonces, lo primero, hay una sospecha de intoxicación por opioides, entonces me voy a ir a mirar el estado de conciencia, comprobar si la persona responde, llamar a la persona por su nombre, y muy importante, en estos casos el señor solo no
funciona, sino que hay que mover a la persona. Yo siempre les digo, sacúdalo, porque a veces incluso mojarlos, porque muchas veces la sensibilidad está muy disminuida, entonces prácticamente hay que golpear. Activar las emergencias, gritar, entonces la gente salga gritando, llamar al número de emergencias de cada ciudad. Aquí en Medellín es el 123, en Estados Unidos es el 911. Ya ir a la acción, y la acción es obtener la naloxona en el caso de que la tengamos a la mano, y buscar un DEA si está disponible, y luego vamos a mirar si la persona está respirando normalmente. Si está respirando normalmente, vamos a prevenir el deterioro. Recordemos que usualmente la indicación de uso de naloxona es respiraciones por debajo de 12 de frecuencia respiratoria. Entonces golpear, gritar, intentar despertar a la persona, lo sientan, colocarlo, ponerlo también en posición de seguridad de cúbito lateral izquierdo. También podemos luego ponerlo boca arriba y mirar que no esté con la lengua haciéndose pues como una obstrucción de la vía aérea. Considerar la naloxona, administrarla si la persona no está respirando, continuar observando a la persona hasta que llegue la ayuda. Y en el caso de que no esté respirando, iniciar RCP, administrar la naloxona y usar el DEA. ¿Qué dice específicamente la AJA? Dice que es muy importante primero iniciar el RCP más que la misma naloxona, porque si el paciente ya está en paro, eso es lo más importante. Si nosotros ya estamos en un servicio de tipo intrahospitalario, vamos a mirar el pulso, no más de 10 segundos. Aquí hay algo, hasta la gente más tesa, estos pacientes están fríos, están pálidos, tienen vasoconstricción periférica. En general es difícil encontrar el pulso. Ellos dicen, no mire más de 10 segundos, y en 10 segundos si tiene pulso, entonces nos vamos al soporte respiratorio, nos vamos a usar la naloxona, y si el paciente no responde, pues toca hacer manejo de la vía aérea con máscara laríngea o incluso llegar a intubar. En el caso de que no tenga pulso, iniciar el RCCP y hacer el algoritmo del BLS. En este caso hacemos todo eso y obviamente activamos pues también la aplicación de la naloxona. Entonces, ¿qué opciones tienen principalmente en Estados Unidos? Nosotros en los hospitales acá, pues por lo menos en Colombia, tenemos la naloxona en una presentación similar a esta, que es una presentación de 0.4 miligramos por mililitro, pero ellos adicionalmente, y la idea es que nosotros podamos también hacer presión a nivel gubernamental para obtener la naloxona nasal. Ya funciona como una solución tópica nasal, contiene alrededor de 400 microgramos de naloxona por puff, puede contener entre 2 y 4 dosis un dispositivo. Es variable cuántas dosis tiene cada dispositivo, porque eso depende de la marca, entonces uno tiene que leer pues como el instructivo, y lo aplico intranasal, espero 2 a 3 minutos, si no hay respuesta, repito dosis hasta que llegue la ayuda. Usualmente uno debería tener pues varios dispositivos. En el caso de la solución inyectable, que contiene 0.4 miligramos por mililitro, en este caso específico es de unidosis, aplicar en el hombro o aplicar en el muslo, o sea, subcutáneo intramuscular, esperar 2 a 3 minutos. Yo preferiría realmente, si nos vamos a lo farmacológico, la vía intramuscular es más rápida que la vía subcutánea, que podría ser más lenta. Espero 2 o 3 minutos, si no hay respuesta, repito la dosis hasta que llegue la ayuda o hasta que se me acabe la ampolla. El problema es que si esta es unidosis, usualmente la gente tendrá 1 o máximo 2, ¿cierto? Ahora bien, el segundo escenario de tratamiento, el tratamiento del trastorno por uso de opioides. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, tenemos dos tipos de grandes programas, el MODE y el MAT. ¿Qué es el MODE? Medication Assisted Recovery for Opioid Use Disorder. Este específicamente hace referencia solo al uso de la medicación. Y el MAT, si es como, que son como muy parecidos, Medication Assisted Treatment, nos está hablando de el tratamiento en general, que incluye toda la asistencia social adicional. Entonces, en cuanto a medicamentos, el MAT y el MOD específicamente se basan en dos medicamentos. Metadona, que la evidencia tiene como todo el respaldo. Hay muchos detractores, la gente dice que sí, que claro, que es una adicción con otra, pero bueno, como se dice, esto es lo que hay. Entonces es un opioide de vida media larga. Hay unos estudios de más de 22,000 pacientes que disminuyen la mortalidad en un 47% frente a pacientes que no lo reciben. Entonces, pues es efectivo y sobre todo es costo efectivo. Problemas, nosotros por ejemplo ahorita en Colombia tenemos un desabastecimiento de metadona, no la tenemos en forma líquida, que es muy importante, como lo vemos en los programas que hay por lo menos en Europa. La dispensación de metadona en forma líquida es muy importante porque disminuye el riesgo de la venta en el mercado negro, porque también hace mejor una
una segmentación del paciente para evitar el abuso, para evitar que lo sniffen, que se la inyecten. Bueno, nosotros todavía no tenemos esto. Buprenorfina, entonces también han demostrado que es tan efectiva como la metadona. Hay un metaanálisis de 31 estudios que mostró que la buprenorfina mejora significativamente las tasas de retención en el tratamiento en comparación con el placebo y que tiene menor riesgo de sobredosis y es mejor tolerado usualmente que la metadona a los pacientes. Hay un problema con la metadona, es que la metadona es una mezcla racémica de RS y resulta que la S-metadona, si la manufactura no es muy buena, la gente siente mucha disforia al tomarla, entonces es idealmente mejor, por ejemplo, en programas en Alemania utilizan es la R-metadona, que es mejor tolerada. Ahora, recientemente tenemos buprenorfina de liberación extendida como una posibilidad y las combinaciones de buprenorfina como vienen como Suboxone, que son los que llamamos deterrents del abuso, que son estas sustancias que vienen mezcladas con naloxona, que funcionan muy bien para que el paciente no la utilice de manera intravenosa porque inmediatamente se induciría una abstinencia aguda. Y a nivel conductual, el MAT, que habla de toda esta parte global, ha demostrado que los medicamentos por sí solos no sirven en esta, ni en ninguna adicción, ni en ningún trastorno por uso de sustancias. Entonces, adicionalmente, se ha encontrado evidencia en la terapia cognitivo-conductual, en la terapia motivacional, en el apoyo social, en los programas de autoayuda y en la terapia ocupacional para reintegrar pues, a estas personas a la vida. A nivel de los enfoques innovadores de tratamiento, entonces, ¿qué tenemos a nivel innovador? Entonces, a nivel innovador, vamos a ver toda la gama de lo que se viene, pues porque todo el mundo está trabajando en esto, porque la gente está angustiada alrededor del problema. Entonces, estamos los psiquedélicos, entonces tenemos clásicos, enteógenos, empatógenos, entactógenos y disociativos. Específicamente, vamos a ver cuáles son los que tienen evidencia. También tenemos unas sustancias onirógenas, algunas incluso delirógenas, sedantes hipnóticas que se podrían utilizar. Entonces tenemos de estos psicodélicos tenemos principalmente lo que serían la psilocibina que proviene de los hongos Psilocybes cubensis o la ibogaína que proviene de la tabernante iboga o llamada iboga o la mitraginina que proviene de la mitragina especiosa o kratom. En general, ¿qué se habla de los psicodélicos? La evidencia respalda que cuando hay una desregulación opioide se genera depresión y viceversa, la depresión genera una desregulación opioide. Entonces, modular esta respuesta opioidérgica en procesos conductuales puede ayudar a mejorar los síntomas que producen la depresión crónica que se genera, por ejemplo, en los pacientes por trastorno por uso de opioides. Entonces, también se ven algunos cambios significativos en la dinámica cerebral, en la conectividad funcional, alrededor de procesos físicos como la entropía, la interacción con la vía dopaminérgica y mesolímbica en el sistema de recompensa, neuroplasticidad a través de estas moléculas como el TRKB y el mTOR, también la expresión de factores de crecimiento como el BDNF, el GDNF, que haría que estos psicodélicos se consideren como neuro o psicoplastógenos, la potente inhibición que se hace del transportador de serotonina y dopamina que serviría como inhibidores, entonces en este caso de la recaptación, entonces esos efectos antidepresivos y modulaciones de vías nuevas que apenas están en estudios como la vía de la oxitocina, la vía de la vasopresina y la vía de las cerebelinas que ayudarían también a mejorar el comportamiento de estos pacientes. El kratom es una sustancia que es opioide, ¿cierto? Pero resulta que en algunos lugares del mundo ya es una sustancia de abuso, incluso está siendo tratada la sobredosis con naloxona y también la buprenorfina está siendo usada para pues como para específicamente el trastorno por este uso, pero parecía ser muy prometedora en el tratamiento, entonces quedó ahí como igual, la metadona también se abusa, la buprenorfina también se abusa. El kratom puede ser una opción también que también tiene riesgo de ser abusada. Tiene unos efectos estimulantes a dosis bajas y unos efectos similares a los opioides a dosis más altas. Contiene específicamente
la mitraginina, que es un agonista sesgado y que es parcial de estos receptores opioides mu. Entonces, digamos que tiene un perfil de abuso menor que los otros opioides de los que hablamos. Entonces, la evidencia acumulada en cuanto a los psicodélicos sería de primera la ibogaína como con la mayor evidencia hasta el momento específica para el trastorno por uso de opioides. Aparece la ketamina, que como tal no es un derivado planta, sino que es un psicodélico de tipo sintético, la psilocibina, también con una evidencia más hacia esa parte depresiva del trastorno por uso de opioides, la mitraginina como un opioide específicamente, y el DMT, o sea, la dimetiltriptamina y el MDMA con menor evidencia, pero que puede ayudar, por ejemplo, muchos de los pacientes, por ejemplo, consumidores de opioides en Estados Unidos son veteranos de guerra, personas que sufren trastorno de estrés postraumático, pues como estos tratamientos funcionan en el estrés postraumático, pues van a funcionar también en lo que desencadenó finalmente la adicción. Y tenemos las vacunas. Entonces tenemos un montón de estudios nuevos que nos van a hablar de las vacunas. Entonces esto yo creo que es como lo más interesante y lo más innovador que les traigo el día de hoy. Y resulta que, bueno, ¿cómo funcionan las vacunas? Específicamente estas vacunas frente al fentanilo frente a la adicción a opioides van a funcionar como un sistema de la mayoría de las vacunas, como funcionan, que se llaman PRR, que son un sistema de reconocimiento de patrón. Ese sistema de reconocimiento de patrón, ellos lo que utilizan es coadyuvantes. Entonces, en este caso están utilizando el Toll-like receptor 7,8 como un coadyuvante. ¿Para qué? Como que va dentro de la formulación y lo que va a ayudarme es, por un lado, a estimular la inmunidad innata y luego inmunidad adquirida por medio de producción de anticuerpos. Entonces, cuando la persona se inyecta o usa luego el fentanil, podría tener una disminución en las concentraciones de fentanil, porque habría anticuerpos que atraparían el fentanil en circulación y disminuiríamos el riesgo de depresión respiratoria. Aquí tenemos otro estudio que nos muestra otro adyuvante. En este caso utilizan, por ejemplo, toxoide tetánico como adyuvante, en otros, por ejemplo, en este otro utilizan difteria como adyuvante. O sea, adyuvante sería esa sustancia que me ayuda a producir anticuerpos para generar antinocicepción y disminuir el riesgo, sobre todo de depresión respiratoria. ¿Cuál es el problema que vemos acá? Que luego sus pacientes probablemente no podrían recibir fentanil para otras condiciones en caso de que lleguen. Entonces habría que seleccionar muy bien qué pacientes se van a vacunar. No es como que, ay, listo, le voy a poner a mi hijo para que no se vuelva adicto al fentanil. No, porque entonces luego si necesita ser intubado a una cirugía, pues no podría recibir fentanil. En el caso de las U-Drugs, pues, que realmente no van a ser medicamentos nunca, esto es prácticamente un veneno que no tiene ninguna utilidad clínica actualmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos otro de los modelos adyuvantes, utilizan, por ejemplo, aluminio también, que ayuda mucho a la producción. En este estudio específicamente encontraron cómo cayeron inmediatamente, exageradamente las concentraciones de esta sustancia y se aumentaron mucho los anticuerpos, que se vieron aumentados sobre todo hacia la semana 5, lo que dio una respuesta excepcional al tratamiento. Y finalmente, pues las estrategias de reducción de daño, pues acá tenemos un experto que pues nos dirá, pero específicamente les traigo como las que más evidencia han mostrado. El primero definitivamente es el programa de intercambio de jeringas. Nosotros desafortunadamente en nuestras ciudades casi que ni siquiera eso tenemos, lo hacen principalmente ONGs que ni siquiera son financiadas por las mismas alcaldías, sino que son financiadas, por ejemplo, la que lo hace acá es financiada por la alcaldía de Barcelona y nosotros estamos en Medellín. Entonces el programa de intercambio de jeringas es muy importante. 1 de cada 10 pacientes con diagnóstico de VIH es una persona que se inyecta. El 50% de la mitad de estos utilizan el servicio de jeringas y uno les pregunta en las calles que si ellos irían, ellos dicen de una, nosotros claro queríamos. Entonces es muy importante. El kit de naloxona, desafortunadamente a veces nosotros no tenemos ni en los hospitales de primer nivel ni en los puestos de salud naloxona, pues ahora para darle a los pacientes estamos todavía lejos de eso, pero definitivamente ha demostrado la reducción del daño, que los pacientes consumidores lo carguen, porque pues estos pacientes pueden quedar con estado vegetativo persistente y eso le cuesta también al sistema, le cuesta a las familias. Tenemos las salas de consumo supervisado, de eso sí que estamos todavía muy lejos por acá. Las terapias de sustitución y mantenimiento, por ejemplo, este es el bus. Yo tuve la fortuna de poder estar en el bus
de la metadona en Barcelona, cómo repartimos la metadona por varios puntos específicos de la ciudad a los pacientes que están dentro de los programas y así no tener como, digamos, la excusa de que es que yo no tengo pasaje, que yo no puedo ir, no tengo dinero para asistir. Entonces, por este lado, pruebas de detección de drogas, ¿cierto? Sobre todo para buscar contaminantes y para encontrar también al sistema de alertas tempranas para nuevas drogas. Y el control de contaminantes acaba de lanzar en Estados Unidos un control contra la silacina, incluso educación frente al manejo de las complicaciones en piel, de todo lo que tiene que ver con los cuidados secundarios al uso de la silacina. No tenemos antídoto frente a la silacina específicamente, tocaría aumentar las dosis de naloxona. Finalmente, los quiero invitar, este es un proyecto familiar, es con mis hermanos, creo un podcast que está en Spotify y en YouTube, que se llama Todo es veneno, nada es veneno, y pues bueno, aquí compartimos como el conocimiento para todo público, porque mi hermano pues no tiene nada que ver con la medicina, ni mi hermana, y pues ellos me hacen preguntas sobre temas relevantes en toxicología. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Realmente muy amplio y todo lo que abre el panorama en lo que hace a este mundo de los opiáceos. Así que quedo abierto si hay alguna pregunta. En el chat no veo, solamente felicitaciones, excelencia en la presentación. Ahí levanta. Emilia Aranguiz levantó la mano, adelante. Puedo abrir el micrófono. Emilia. Mientras tanto, ahí un poco lo que bien planteaba y el problema que tenemos es que contamos con un antídoto que es la naloxona y que tenemos que usar grandes cantidades. Un poco el evento que tuvimos acá con carfentanilo, primero tener en cuenta el toxíndrome, que es lo más orientativo que nos va a llevar, más con toda esta presencia de nuevas sustancias que se nos genera otro problema, el diagnóstico, que muchas de ellas no dan a la reacción propia, a veces por ELISA en orina, como si lo daban la morfina y otros, pero hoy los de uso más frecuente no dan fentanilo, no lo da, tramadol tampoco. Es una de las dificultades, la disponibilidad para el diagnóstico rápido, o sea, tenemos que volver a la vieja y querida clínica y los toxíndromes que nos van a orientar. Y lo otro que nos pasó con los pacientes es que o no respondían a la naloxona, que generaba un montón de dudas, pues ¿qué pasa? Que no responde como esperábamos habitualmente en intoxicaciones por morfina, y que después a dosis mayores esa respuesta era fugaz, en donde tuvimos que implementar dosis importantes para que hubiera una respuesta sostenida del paciente. O sea, hay todo un replanteamiento y un poco muy bien lo había expresado usted en lo que hace a esta resistencia que tiene la naloxona, el fentanilo de los nuevos derivados, ¿no? Así es, doctor. Digamos que queda abierto sobre todo para los ingenieros en farmacología, para quienes están haciendo pues como estudios en nuevos target, también pensarnos nuevos antagonistas de opioides que tengan esta capacidad de responder frente a esta flexibilidad de estas sustancias o aumentar incluso potencias que sean también más potentes para, o ya también tener de entrada, ya sabemos que por ejemplo en el caso de los nitazenos al menos es 3 veces la dosis que utilizaríamos en un caso normal de otros opioides. Exactamente. Ahí Emilia, que había levantado la mano. Ahí la doctora Vidal, no sé si quiere ampliar, que dice muy claro el tema y qué otros opioides de vida media larga utilizan para el tratamiento.
Pues actualmente opioides, pues como dentro de los programas y que tengan evidencia, está la metadona y la buprenorfina. La naltrexona también se ha estado utilizando, pero que tengan evidencia sólida estos dos. Todo lo demás que estuvimos, por ejemplo, la ibogaína, que una sola dosis de ibogaína ha demostrado que puede disminuir la abstinencia. Estamos esperando un estudio que está terminando para pacientes en programa de metadona en el hospital de Reus, manejado por la Universidad Rovira, está terminando un estudio con ibogaína. Hay unos estudios clínicos muy interesantes. La ibogaína, pues, y la noribogaína principalmente, como que los problemas son a nivel cardiovascular, pero en este caso el estudio ha ido muy bien, es pequeñito, son 15 pacientes, pero podemos ir adquiriendo nuevas opciones para otras nuevas sustancias. Como les hablaba, la mitraginina también está en estudio, sobre todo en Sri Lanka, donde más los están estudiando, y tenemos el uso de otras sustancias por otras vías, como sería la ketamina, que iría por otros mecanismos muy distintos, que nos ayudaría, y mecanismos distintos también los que produce la psilocibina, porque no solamente es ir a trabajar directamente sobre cómo hay el opioide, entonces allá voy a tapar el problema, sino como que por qué los pacientes llegan a los opioides, por qué llegan y por qué se perpetúan ahí, es porque hay algo mucho más profundo que simplemente una situación muy, muy neurofarmacológica. Hay toda una cosa alrededor que también se debe intervenir. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de otros medicamentos, y definitivamente incluso yo aquí no lo traje hoy, pero el tratamiento con el microbioma, ¿cierto? Eso sería para otra charla, que sí que hay ahorita evidencia. Por ejemplo, específicamente en Madrid están trabajando con adicción y cambio en el microbioma, como por ejemplo las ratas se vuelven más alcohólicas si comen bollería de panadería frente a un microbioma que está alterado, con un microbioma que está equilibrado. Entonces, hasta incluso intervenir la alimentación de nuestros pacientes en la medicina funcional también es importante. Muy bien. Ahí Jorge Villatoro levantó la mano. Adelante, doctor. ¿Qué tal, Lina? Oye, muchas felicidades por tu presentación. Yo Hola, soy de aquí profe. de la Ciudad de México. Y bueno, hemos trabajado estas cosas en la frontera, justamente con varios de los indicadores que tú mencionas. Me llama, bueno, son varias cosas que quisiera mencionar. Primero, quisiera preguntarte por qué sugeriste el uso de la metadona en líquido y no como pastilla. Pues, Doc, por varias razones, porque ¿qué se ha visto cuando lo usamos? Cuando está líquida, nosotros utilizamos la quinina como excipiente para dar un sabor amargo, y podemos ir disminuyendo y aumentando la dosis sin que el paciente subjetivamente diga, ay, me la disminuyeron, ay, me la bajaron. Entonces ahí disminuimos la subjetividad. También porque distribuirla en el mercado negro en forma líquida, entonces vender bolsas, eso viene con jugo de naranja, entonces es mucho más complicado. Entonces ayudamos un poco a evitar la salida. Acá vienen frascos, esos frascos usualmente salen al mercado negro, los maceran, los snifan, se los inyectan. Entonces tenemos poco control y aumentamos es más bien el abuso de la metadona. Entonces por eso los programas ideales de dispensación de metadona es en forma líquida. ¿Ya? Lo que pasa es que también, o sea, bueno, yo lo que pienso es en un mercado negro es mucho más fácil la alteración de la forma líquida que de la forma de pastilla, ¿no? Y en Sí, buena de medida pastilla ahorita sí, es con lo de más la fácil. psilocibina, que es un problema que Lo que pasa está es que muy la forma fuerte. líquida es más inestable, entonces se desactivaría y se contaminaría más rápido. Entonces, a largo plazo, las formas líquidas farmacéuticas en general son más inestables, se contaminan, se inactivan, se oxidan, entonces no podrían venderse ni almacenarse por mucho tiempo, a no ser de que fueran almacenadas en condiciones muy óptimas. Pero no se podría como debajo de un hueco, como lo hacen normalmente, por ejemplo, acá en el mercado negro, que lo meten en las alcantarillas. Tendrían que tener sistemas de refrigeración. Entonces también por eso lo ayudaría. Claro. Y un comentario, ¿no? Para lo que mencionaba Aldo. O sea, existen las tiras reactivas, ¿no? Bueno, tú mencionaste la parte de pruebas, pero están las pruebas reactivas que son muy buenas y con la orina detectan automáticamente si hubo consumo de fentanilo o no en la persona, y son de una calidad extraordinaria, casi como si tuvieras un aparato ahí donde lo estuvieras analizando, ¿no?
no te dice exactamente todos los componentes, pero las tiras son muy buenas y sus costos cada día están mucho más bajos, ¿no? Entonces, digamos que para la parte clínica, de hecho, se está sugiriendo mucho el que haya este tipo de disponibilidad de esas tiras reactivas para la detección de fentanilo y de otras sustancias, ¿no? Y es súper rapidísimo. Y por otro lado, sobre la silacina, que ese es un problema y ese no es un opioide, como bien señalas. El problema es que justamente hacer un analgésico lo que hace es que te duerme. Entonces las probabilidades de tener una sobredosis son más fuertes y bajo ese contexto, entonces, o sea, la sugerencia que hacen en particular en Filadelfia y en San Francisco, que es donde está la epidemia más fuerte, es tú darles la naloxona aunque tengan la parte de la silacina, porque pues es la única manera en que lo podemos hacer. Y ya como las estrategias de reducción de daños y riesgos, pues lo que se está haciendo también es que haya disponibilidad cercana de oxígeno, porque justamente la oxigenación es lo que estaría ayudando a paliar con este problema de la silacina, ¿no? Entonces, digamos que son elementos que creo que debemos de considerar, porque sí es un problema, en México ya está creciendo, y esperemos que eso no pase en Sudamérica, ¿no? Ustedes, de hecho, José Luis es un buen amigo que habló hace rato al inicio de la sesión, ha estado trabajando justamente en un proyecto que ustedes tienen en Colombia, ¿no? Con un problema que tienen ahí un tanto fuerte con el consumo de heroína, que esperemos que no crezca, ¿no? Por toda esta serie de problemática y que bien señalas, o sea, todo el problema que tienen con los daños en la piel debidos a las silacina son terribles al grado que llegan a amputaciones y cosas por el estilo. Y justamente en ese sentido yo lo que pensé es que dije, bueno, habrá algunos usuarios que quieran inyectarse la forma líquida de metadona, entonces, ¿por qué no en el caso de la pastilla directamente? Y bueno, acá en México lo que se hacen con los programas de metadona, que tiene sus cuestiones en contra, digo, si estuvieran cerca de donde están los usuarios funcionaría bien, pero les dan nada más la ración de unos 2 días, cuando mucho, ¿no? A la gente justamente para evitar lo que tú estás indicando del desvío al mercado negro, ¿no? Entonces, habría ahí que hacer algunos ajustes y pensar en las mejores estrategias. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí, muchas gracias, Jorge. Y un poco lo que planteaba Sila, nos encontramos acá en Argentina las tiras reactivas que sí son muy efectivas, pero en la parte clínica general no tenemos acceso. Por ahí en ciertos grupos de anestesistas o la Asociación Argentina de Anestesiología lo tenía por su problema de uso o abuso en la especialidad, pero nos costó muchísimo poder tener el acceso en las guardias, que es algo que realmente por ahí yo creo que vamos más lento de la realidad, que los organismos, los ministerios de salud tienen que irse ayornando. Pasó esto que guardias hospitales, por lo menos acá, unas 2 ampollas de zona y no las cantidades que estaban faltas para verdad. Un poco la doctora Vidal me va a ayudar, que trató de regular en veterinaria, que no había control de medicamentos anestésicos en el área veterinaria. Nosotros para poder recetar cualquiera de ellos necesitamos receta archivada, documentos, y para anestesiar a un perro no va ni más. Quedó un poco más restringido, pero la silacina quedó fuera de la normativa de control, ¿no es así, Flavia? No sé si ahí puede desmutearse, pero nos llamaba la atención, ahí está. Sí, en realidad, como vos decís, el tema del acceso no es tan fácil, tenés que hacer recetas por triplicado, entonces es todo un tema. Sí, bueno, de las tiras reactivas acá no se está haciendo, o por lo menos yo no sé si en el laboratorio de la facultad se está determinando con qué cortan los opioides opiáceos. Porque las tiras reactivas están disponibles, son más o menos deben de andar ahorita en un costo de $0.50 aproximadamente cada tira, y se venden de manera directa, incluso en Amazon las pueden comprar. No son las más importantes, pero sí ayudan y sí detectan, ¿no?
aún con bajos, digo, las dosis, como señaló Stalinet, son muy bajas, ¿no? De fentanilo, ¿no? Porque de otra manera son tales, aún así se detecta directamente en lo que sería la parafernalia de los usuarios. Entonces, esa puede ser una opción, obviamente que, bueno, en una situación de crisis económica como la de Argentina no debe ser tan sencillo, ¿no? Como No, lo es para otros países. yo creo que se le puede pedir a los laboratorios que te venden los kits para 8 drogas, 4 drogas, que uno los usa en las guardias, que incorporen determinaciones cualitativas de opioides, opiáceas, aunque sea en general, no en particular cada uno. Por eso uno le puede llegar a pedir a los laboratorios que lo incorporen. Me imagino que se puede. Abrir un poco más el espectro de búsqueda, porque muchos a veces nos llaman a los centros de toxicología y dicen, no, tiene un síndrome típico opiáceo, y dicen, no, le hicimos la tira reactiva cualitativa y se dio negativo. Y a veces este desconocimiento que a lo mejor sí, a lo mejor Es que hay algunas científica. moléculas, por ejemplo, como el tramadol, que pueden dar negativo en las tiras reactivas. Entonces, por eso a veces han sacado tiras que solamente miden toda la gama de opioides, porque por inmunoensayo es cuando es esas que son generales, algunos opioides no salen positivos ahí, pero sí, como decía el doctor Jorge, pues ya existen unas tiras que ya lo que necesitamos es empezar a pedirle a nuestros hospitales, a nuestros ministerios que empiecen a ingresar a nuestros países, que son específicos para estos nuevos opioides y que incluso para nuevas drogas de abuso que ya salen de manera... Incluso hay unos STAT que se pueden adquirir en los hospitales, multi-STAT, que es semi-cuantitativo para un montón de nuevas drogas y que no es tan costoso, que lo distribuye algunas empresas, incluso en comodato dan la máquina por un tiempo, por el número de uso de esto. Entonces, ¿qué hacen en Estados Unidos? Yo les mostré ahí como unas estadísticas, inclusive Estados Unidos no es que cada centro y que cada lugar tenga. Si ustedes escuchan al doctor Lewis Nelson, también dice que ellos también tienen dificultades en clínica, sino que esos reportes que nosotros mostramos son laboratorios de referencia nacionales. Entonces, por ejemplo, el que yo les mostré era de Kentucky, recibe muestras de al menos 7 estados. Entonces, se deben crear unos laboratorios de referencia porque costo efectivo no es fácil sostener un laboratorio para una muestra cada cierto tiempo. Entonces, hasta incluso Estados Unidos con la epidemia y todo, ellos utilizan centros de referencia. Exacto, la red es clave, tener una red y es esto. Sí, pero lo que pasa es que para agudo no te sirve, porque si vos tenés que derivar, va a llegar a las 24, 48 horas y la respuesta no la tenés para una intoxicación aguda. Sí, le toca a uno clínica, manejo clínico. Por eso yo siempre les digo a mis estudiantes, lo más importante es la semiología en toxicología, el toxídromo opioide, y a partir de él trabajar y luego hacer la evidencia de que hay circulando para uno saber, no, mira, es que esto está circulando, y en próximos casos uno decir, bueno, ya estamos seguros. Pero nosotros, por lo menos en Latinoamérica, trabajamos a ciegas todo el tiempo porque no tenemos esos resultados. Nosotros todo el tiempo todavía seguimos muy a la semiología de Surox, porque no nos queda nada nuevo todavía, y pues lo ideal sí sería que sepamos como nuestra casuística local. Bueno, eso sucedió cuando acá fue la cocaína rosa. Sí, nos basamos en la clínica para saber que era un opiáceo, un opioide, no sabíamos qué era, y terminó siendo carfentanilo. Que se supo casi a los 15 días y más poder hacer la determinación. Exacto. No, pero y eso que fue muy rápido. ¿Sabe qué decían en Estados Unidos? Que se están demorando hasta 6 meses para hacer la identificación de estas nuevas sustancias, porque ellos tienen que hacer, luego se van al compuesto parental, lo tienen que mandar a un laboratorio de referencia, de ese laboratorio reunirse, hacer como un staff y decir, bueno, esta sustancia, ¿cómo la vamos a llamar a esta nueva familia? Tampoco ellos, a pesar de todo lo que tienen, digamos, toda la robustez de su estructura, tampoco la tienen fácil. Sí. Acá fue un trabajo, tuvieron más de 48 horas trabajando sin descanso, y un poco por determinación y la estructura molecular pudieron
Súper, súper llegar. rápido. Pero Se la tiene que ver, esto sacaron fue muy en rápido. ámbito académico universitario y con esta que nos moviliza a la parte científica. Total, total. Pero, y lo otro que de poder contar con el principio puro, o sea, no se trabajó con los preparados biológicos de los cadáveres, sino se obtuvo el alijo, en donde eso también permitió tener una mayor concentración y facilitar la pesquisa. Sí, Y bueno, muy bien, yo creo que abre todo un tema que tenemos que estar preparados, atentos, es como bien planteaba al principio, doctora, lo emergente tiene esta ventaja en lo que hace al comercio, que rápidamente pega al cliente al consumo de sustancias. El hecho es que tiene un alto índice de que esto termine en muerte, porque la dosis letal está ahí muy próxima y nos genera un gran desafío para la asistencia médica. Yo creo que hay que hablar de este tema y entrenar a todos los médicos emergentólogos para estar atentos a esta realidad. así es, doctor. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, nada más que agradecer de la Asociación Toxicológica Argentina, invitarlos para el nuevo Ateneo, que será el próximo mes, y agradecer que nos haya dado su disertación, que realmente ha sido excelente. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y a la invitación. Muy amables. Una Gracias. feliz tarde. Igualmente, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.